Bienvenidos, soy Carmen Cabra, periodista de Fruit Today. Bienvenidos a Diálogos con. En esta ocasión contamos con Lucas Jiménez. Hoy es el Día Internacional del Agua y desde Fruit Today Euromagazine queremos hacernos eco de la importancia de un bien tan escaso que es capaz de provocar en el mundo guerras, emigraciones y diásporas. Nosotros, los que vivimos en el primer mundo, sabemos lo que es abrir el grifo y tener agua o poder regar nuestros campos de cultivo con normalidad. Pero no es tan fácil. Nuestro entrevistado de hoy, Lucas Jiménez, sabe que el agua es vida y es vida en el campo y en su caso las cosas no son fáciles. Lucas Jiménez es el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, una infraestructura hidráulica que hace posible que los campos del sureste español, mediante el trasvase del mismo nombre, tengan vida. Y precisamente en este mes de marzo se cumplen 42 años de este acontecimiento. Hola y bienvenido, Lucas. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Quería, antes que nada, preguntarte que si nos puedes explicar brevemente cuál es la función del sindicato que tú presides y por quién está compuesto. El Sindicato Central de Regantes es un organismo de derecho público, concretamente es una comunidad general de comunidades de regantes, ¿no? Comunidades de regantes aglutinan a los propietarios regantes de tierras que están dentro del perímetro de riego de esa comunidad de regantes, ¿no? Y la suma de esas comunidades de regantes, en concreto 80, es lo que conforma el Sindicato Central de Regantes, que como función básica tiene la de defender los derechos de esas comunidades de regantes. ¿Cuántos sois? ¿A cuánto agrupa? ¿A cuántas? Bueno, la verdad es que el espacio geográfico abarca desde las tierras del Cabo de Gata en Almería, Jácar, Vera, hasta Elche en Alicante, ¿no? En concreto, aproximadamente unas 80.000 almas están dentro de las comunidades de regantes que, a su vez, integran el Sindicato Central de Regantes. Una vez que conocemos, que nos has explicado vuestro papel como sindicato de regantes, ¿nos puedes explicar de manera somera y fácil? Porque todo el mundo ha hablado, ha oído el famoso trasvase Tajo Segura. Es un tema muy mediático. ¿Nos podrías explicar en qué consiste el trasvase Tajo Segura, sus raíces históricas y qué ha significado para la zona donde llegó agua? Y después hablaremos de otras cosas, pero primero ponnos en antecedentes. Vale, básicamente la mayor obra hidráulica de Europa, ¿no? Es decir, es un conglomerado de canales, de incursiones, túneles, auténticamente de ingeniería casi milagrosa, ¿no? Que llevan aguas excedentarias desde la cuenca del Tajo, de los embalses de cabecera, de Entrepeña y Buendía, hasta la cuenca del Segura en las provincias que le he mencionado anteriormente, ¿no? Su origen, bueno, su origen es en la República, ¿no? Es decir, es Indalecio Prieto quien idea la obra y obra que es realizada durante la dictadura del dictador Francisco Franco y que posteriormente se pone en marcha durante la democracia. Es decir, estamos ante lo que cabe denominar, sin duda alguna, de una auténtica obra de Estado, ¿no? Que ha sabido capear las distintas fases históricas de este país, ¿no? Y bueno, ese es un poco digamos, el esquema general del trasvase. Luego, una vez que llega a la cuenca del Segura, se bifurca lo que se conoce como post-trasvase, que son dos grandes canales que transportan agua hasta las lejanas tierras de Almería y el otro canal, de la margen izquierda, que transporta agua hasta Elche incluso, en Alicante. Una vez que también conocemos esta infraestructura, creo que a lo largo de esta historia, de estos 42 años, la gente percibe que es un tema político muchas veces cuando los regantes o cuando los se manifiestan. ¿Qué ha ocurrido también someramente durante estos 42 años de vida del trasvase? Porque evidentemente lo que todo el mundo conoce es que la huerta en el sureste español se ha convertido en una auténtica potencia en toda Europa, con lo cual la huerta necesita agua. ¿Cuáles han sido los hitos a lo largo de la historia que han convertido este problema en
en un problema político. Pues ¿Cuándo es tan fácil? la verdad es que cuando hablamos de cifras, este es un ejemplo que repito siempre, ¿no? Yo creo que hay que hablar de cifras y hay que hablar de estadística, ¿no? El trasvase el año pasado fue un año generoso, no fue un año parco en volúmenes de agua traspasados, movió para regadío 200 hectómetros cúbicos. 200, perdona, ¿puedes repetir? 200 hectómetros cúbicos, 200 millones de metros cúbicos, ¿de acuerdo? Pero es que España repartió o puso a disposición del regadío español un total de aproximadamente 15.000 millones de metros cúbicos. La pregunta es sencilla. ¿Por qué se forma este conflicto permanente con una infraestructura que el año pasado fue un buen año, movió 200 de los 15.000 millones de metros cúbicos que se destinaron a regadío en el conjunto nacional? Pues, evidentemente no cabe otra explicación. Y aparte, recursos que son excedentarios, una vez cubiertas todas las necesidades de la cuenca del Segura que dependen de Entrepeña y Wendia. Hay muchas suposiciones. La que yo mantengo es que atraviesa varias comunidades autónomas y que algunas comunidades autónomas, algunos dirigentes políticos, sucesivamente han ido haciendo del trasvase una seña de identidad, una especie de cemento identitario de esa comunidad autónoma que va generando cada vez más conflictos políticos entre unas comunidades, entre usuarios, porque al final esa pugna política se traslada a veces al suelo de los ciudadanos y genera a veces rivalidades estúpidas dentro de un mismo país. Está claro, vosotros sois regantes, estáis relacionados con el campo, pero está claro que este trasvase no solo beneficia a los agricultores, sino que también hay muchísimas bocas en esta zona del Mediterráneo a las que les llega el agua gracias a este trasvase. No me imagino yo un Alicante sin agua. No, es decir, ahora mismo no le puedo decir exactamente las poblaciones, que no el nombre, pues no me sé la carta total, ¿no? de ese restaurante, pero sí le puedo decir el número de poblaciones en Alicante, desde Alicante, pasando por Elche, todas las grandes poblaciones, hasta sumar 34 municipios que reciben agua a través de la Mancomunidad de Canales del Tevilla, que es otro organismo público que distribuye agua para abastecimiento proveniente de Entrepeña y Wendia, del Tajo, en definitiva. En Murcia son 43 los municipios que son asistidos por agua, ¿no? Del trasvase. Y en Almería 13 a través de la sociedad también, con el mismo fin, creado con el mismo fin de dar agua para abastecimiento, que se llama Galaxa, ¿no? Es decir, piense en que hay periodos estacionales, sobre todo en verano, en donde puede ser que cohabiten aquí y se surtan del agua procedente del trasvase en turismo, etcétera, hasta 3 millones de personas. ¿Hasta 3 millones de personas? En determinados momentos, sí, claro. Creo que este año es un año realmente crítico porque se va a aprobar la nueva planificación hidrológica que implica un cambio de reglas y un incremento de caudales que al final se va a traducir en menos agua y agua más cara. ¿Qué me puedes apuntar respecto a esto? Sí, bueno, le aclaro. Es decir, lo que se está produciendo es la revisión de todos los planes hidrológicos de todas las cuencas españolas, ¿de acuerdo? Esa revisión en lo que afecta al Tajo va a suponer un incremento en los caudales ecológicos en un punto que para nosotros es muy adverso porque está muy cerca y se nutre directamente de los embalses de cabecera de los que también recibimos nosotros el agua, que es Aranjuez, ¿no? Eso va a suponer un incremento de los caudales ecológicos de 78 hectómetros cúbicos. Y vuelvo a las cifras, para hacerme entender con cifras, ¿no? Si el año pasado logramos trasvasar 200 hectómetros cúbicos, y fue un año bueno, no me canso de repetir que el año pasado no fue un mal año, si le restamos 78 hectómetros cúbicos anuales a un buen año, estamos restándole el 39% de los volúmenes que deberíamos de haber recibido el año pasado, ¿no? Imagínense un año malo. Habrá años en los que no haya disposición de agua procedente del Tajo para el regadío levantino. Y eso va a generar una serie de reacciones en cadena, ¿no? La primera, habrá que consumir, habrá que echar mano de... Bueno, primero, evidentemente, va a haber
en ese punto va a haber, en los años que no haya suficiente agua, se va a generar un mayor número de desempleados. Segundo y fundamental, va a incrementar el precio por cuanto habrá que echar mano de unos recursos que son carísimos, que son los procedentes de la desalación. Y tercero, la propia desalación está en duda, puesto que la desalación, la mayor desaladora de Europa, que es Torrevieja, depende de un nexo que es el trasvase, es decir, no hay conducciones que trasladen el agua desalada fuera del entorno de la propia desaladora para todas las comunidades de regantes. Se hace por la permuta de volúmenes procedentes del Tajo, con lo cual hasta la propia desalación está en riesgo. ¿Qué se puede hacer frente a esto? ¿O qué tenéis en la cartera para reuniones, actos, manifestaciones? Porque evidentemente parece un tema muy impactante, sobre todo económicamente. Sí, nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es comunicar a la sociedad, ¿no?, incluso española, cuál es la situación. La situación es que en Aranjuez, y según los datos del propio Ministerio, no es necesario elevar los caudales ecológicos porque las masas de agua se encuentran en buen estado. Y creemos que se debe más bien a una presión política de la vecina comunidad, de las dirigentes de la vecina comunidad de Castilla-La Mancha, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo es seguir el curso de lo que significa la planificación. Hemos presentado todo tipo de informes que avalan nuestra postura, hemos presentado nuestras alegaciones en tiempo y forma, estamos esperando los resultados de esa propuesta definitiva de planificación del Tajo y a partir de ahí pues se irán desarrollando los acontecimientos. Si persisten en esa decisión que pone en riesgo un equilibrio muy difícil de conseguir en este levante entre recursos que son muy escasos, precios que son muy elevados, si persisten en esa dinámica, pues no sé, nos reuniremos todas las organizaciones agrarias, nos reuniremos todos los entes sociales que están aglutinados en torno al Círculo por el Agua en las 3 provincias y veremos a ver qué cabe hacer, ¿no? Hablando de precios, que has nombrado tú antes la palabra precio, ¿qué precio tiene el agua en vuestra zona? La factura del agua, ¿cómo es y cómo puede llegar a ser? Porque creo que pagamos un agua de las más caras de Europa, también me atrevo a decir, ¿verdad? Sí. ¿Y si se incrementa? La verdad es que sí. Es decir, el coste para el agricultor medio aquí, el agua es muy cara, ¿no? Es decir, muy cara. Nosotros estamos, también ocurre con otros compañeros del país, no somos una rara avis, pero sí es verdad que en este arco del Mediterráneo que sea la zona en donde más cara se paga el agua. Si consideramos que el precio medio, según datos de FENACORE y del Instituto Nacional de Estadística, por metro cúbico en España para regadío está en torno al 1,5 céntimos, nosotros estamos conveniando agua desalada a cerca de 60 céntimos. Comprenderá que el salto en el coste es tremendo y que hay que asumirlo y además ser competitivo. Es decir, que lo que se está haciendo aquí y en otras partes del país, vuelvo a repetir, es meritorio, muy meritorio. Quería preguntarte, ¿tú crees que la agricultura, el porcentaje de regadío de la agricultura está absolutamente modernizado? ¿Aprovecha el agua, el campo alicantino, el campo murciano, el campo almeriense? ¿En qué niveles estamos de aprovechamiento de agua? Pues totalmente, totalmente. Es decir, el otro día leía cuáles eran las reservas de agua del país por cuencas. En el Tajo me parece que hay ahora mismo unos 7.500 hectómetros cúbicos almacenados. La cuenca del Segura almacena y está al 42% de sus posibilidades 400 hectómetros cúbicos. Es decir, con tan poca o escasa agua y con los precios que tenemos, estamos abocados a un control. Primero, un control del agua que se consume y segundo, a racionalizar extremadamente el consumo de agua. Eso ha llevado a las administraciones regionales, a las administraciones de las propias comunidades de regantes y a los agricultores a título particular a invertir todo lo que tenían en I+D+I orientado a modernización de regadío. La verdad es que la implementación de medidas tendentes al ahorro de agua
aquí pues está totalmente generalizada y estamos hablando de los regadíos sin duda más modernos del mundo, ¿no? No ya solo de Europa, del mundo. ¿Qué legado, cuando acabes tu presidencia, Lucas, qué legado querrías dejar o transmitir a los agricultores? Bueno, yo tengo claro que si no hubiera existido, paralela a la vida del acueducto, no hubiera existido esta organización, el trasvase estaría cerrado hace ya muchos años, ¿no? Yo creo que el principal legado de cualquier presidente del Sindicato Central de Regantes es que se mantenga, ¿no? Y que se mantenga durante muchísimos años después de que yo esté fuera de la organización, ¿no? Yo creo que ese es el legado que todos queremos dejar al siguiente presidente que llega al sindicato. Quería que me dijeras cifras antes de acabar la entrevista. Quería, para poner sobre la mesa la magnitud de la cuestión de la que estamos hablando, que me digas cifras de puestos de trabajo que directa o indirectamente dependen de este trasvase Tajo Segura. Y en temas y en industria agroalimentaria, ¿qué significa? La verdad es que, y además tenemos datos recientes, ¿no? Nosotros actualizamos un estudio antiguo que teníamos a fecha de 2020 con la prestigiosa consultora PricewaterhouseCoopers y arroja unos dividendos que la verdad es que son interesantes, unos resultados muy interesantes. Fíjese que la población activa, la población que emplea toda la cadena de valor de la agricultura aquí en estas tres provincias, está ya por encima de los 106.000 puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Y la aportación al PIB de esta agricultura, incluida comercialización, está por encima de los 3.013 millones de euros, ¿no? Yo creo que son resultados muy importantes. Y lo que se refiere a equilibrar la balanza de pagos, es decir, con las exportaciones, también ese estudio y datos propios del FEPEC nos hablan que de las 13,5 millones de toneladas que se exportaron el año pasado de hortalizas y frutas a Europa, algo más, un poquito menos de la mitad, 6.100.000 aproximadamente, toneladas salieron de estas tres provincias. O sea, un 50%. El 44 exactamente. Si esto consideramos las condiciones en las que se está trabajando aquí, es decir, escasa agua, inseguridad en la llegada de recursos y costes elevadísimos por metro cúbico, vuelvo a decir, yo creo que es un ejercicio de resiliencia muy meritorio el que se está haciendo en estas regiones, como en otras muchas también de España. Yo creo que la agricultura española y la ganadería española son una de las joyas, no voy a decir la joya de la corona, pero una de las joyas de la corona de este país. Se ha visto ahora con la pandemia realmente, ¿eh? Sí, totalmente. Yo recuerdo, lo hemos vivido todos, cuando nos hemos acercado a un supermercado, la gente alarmada, asaltando las estanterías, los lineales, creyendo que no iba a haber alimento al día siguiente, ¿no? El trabajo denodado de agricultores y de ganaderos de este país consiguió demostrar a los pocos días que no iba a haber desabastecimiento, que podía transmitirse tranquilidad por parte de las autoridades, y así fue, ¿no? Yo creo que espero que se haga justicia con los miles y miles de agricultores y ganaderos en un futuro que estuvieron esos días y siguen ahí en la calle apostando sus vidas para que la gente pudiera estar tranquila en casa en ese confinamiento. Y iba a apuntar yo algo, que todos estamos preocupados por el tema de la comida y asaltamos los supermercados, pero me hubiera imaginado un confinamiento sin agua en una casa, eso ya hubiera sido terrible. También hay que agradecer, y así lo hemos hecho público nosotros, para empezar los trabajadores del propio sindicato que están en las impulsiones que elevan también agua para abastecimiento, ¿no? Es decir, y el personal de comunidades de regantes de la propia Confederación Hidrográfica, que también han estado ahí, bordando muchas veces, porque tienes que estar en
en instalaciones compartidas, con furgonetas compartidas, han estado rozando el virus. Algunos se han contagiado, milagrosamente no se ha extendido porque hubiéramos tenido problemas. Y bueno, evidentemente, sin agua, imagínense una vida. Yo creo que no podemos imaginar una vida sin agua. Es imposible. Por supuesto que no. Imaginarlo. ¿Hay alguna cosa que quieras añadir respecto? Estamos finalizando la entrevista. Que quieras hacer partícipe al público que nos escucha, de la que tú quieres. Sí, yo creo que a los agricultores se nos encomienda un reto futuro, lo estoy diciendo estos días, un reto que tiene una ecuación difícil de resolver, ¿no? Es decir, vamos a ser muchos más. Para 2050 la ONU prevé que seremos 2.000 millones de personas más. Vamos a tener menos agua, porque los efectos del cambio climático están ahí, lo están dejando patente. Vamos a tener menos agua. Vamos a tener que alimentar con garantía sanitaria a nuestra población y vamos a tener, por desgracia, y todo parece indicar, pandemia, esperemos que no de la virulencia de la actual, pero vamos a tener pandemias que van a pedir que estos centros de producción estén dentro de la frontera política de la Comunidad Económica Europea. En concreto, y tenemos la suerte de que estén en España, la de Levante, la de Andalucía, la agricultura de todo el país. Yo creo, y es una petición que hago a las autoridades nacionales, que son las que deciden todo este tipo de materia, es una petición que actúen como hombres de Estado, que es lo que estamos esperando, hombres de Estado que tomen decisiones sabias, porque estamos preparados los agricultores y ganaderos para asumir el reto futuro que nos encomienda las circunstancias, pero nos tienen que apoyar las autoridades estatales en esta misión. Muchas gracias por tu tiempo, Lucas. Un placer. Para todos nuestros escuchantes, no olvidéis que esta entrevista la podéis encontrar en nuestra página web fruittoday.com y en nuestras redes sociales. Por supuesto, también podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y, bueno, hasta la próxima.